al deshacer un error que cometí al tratar de Juan Ginés de Sepúlveda, preguntándome si se había equivocado don Marcelino Menéndez y Pelayo al considerar que en 1780, cuando la Real Academia de la Historia de Madrid no imprimió con las supuestas obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda el Demócrates Alter, por razones nunca expresas, nunca explícitas, pero que podemos sospechar que eran políticas. Se equivocaba don Marcelino al decir que la Academia estaba actuando de una manera extraña porque las doctrinas del Demócrates estaban completamente desfasadas y era anacrónico el considerarlas, tenerlas en cuenta, discutirlas en 1780 porque no se daban las circunstancias que planteaban el problema al que él se enfrentaba en el siglo XVI. Esa era la pregunta. Bueno, es una pregunta un poco dispersa. La pregunta es, ¿se equivocaba don Marcelino al considerar que el Demócrates Alter trata con problemas que no existían en 1780? Y yo respondía que no se equivocaba don Marcelino Menéndez y Pelayo porque todos los movimientos separatistas, a veces racistas, como el de Juan Santos Atahualpa, neoincásicos, neoimperialistas, no eran nunca movimientos neopaganos, pretendían restaurar una nobleza, en realidad no pretendían restaurar ninguna nobleza, ni ninguna aristocracia, ni ningún imperio, simplemente pretendían una usurpación del imperio, pretendían ser los emperadores o los reyes en lugar de los reyes. Claro, como el rey de España no era emperador sino rey, al conquistar a emperadores, esos títulos tuvieron que bajar de cuenta, esos títulos tuvieron que rebajarse un tanto y llegaron algunos a convertirse hasta en marquesados, porque claro, no puede haber emperador cuando hay rey. El emperador puede someter a varios reyes, pero un rey, si somete a emperadores, esos emperadores dejan de serlos y se quedan incluso con título de marqués. Bueno, pues marqués era lo que quería ser Condorcanqui, no pudo serlo y entonces intentó proclamarse emperador independiente de su majestad el rey que vivía en Madrid, pero en ningún momento quiso subvertir nada para volver a un estado primigenio ni por supuesto volver al paganismo, con lo cual, si quería mantenerse en la fe católica, para Juan Ginés de Sepúlveda no habría ningún problema relacionado con los expuestos en el Demócrates Alter. Y lo mismo con los emperadores de México, ya claro, yéndonos mucho después de 1780, si pensamos en Iturbide. Pues claro, Iturbide, al tampoco querer restaurar los sacrificios humanos y el arrancar corazones con cuchillos de obsidiana ni nada parecido, pues tampoco expone ningún problema de los que se planteen en el Demócrates Alter. Por lo tanto, efectivamente, en 1780 podríamos decir que ya ese problema de hacer la guerra a los paganos no existía. Bueno, es un absurdo mi respuesta. Claro que existía. Es que, claro, estaba pensando en América. Pensé muy rápidamente porque, claro, la obra de Juan Ginés de Sepúlveda era muy extensa, el comentario era muy largo, pero no caí en obviedades y me parece que a don Marcelino Menéndez y Pelayo le pasó lo mismo, que estaba ahí con los legajos, con los infolios, con los incuartos de Sepúlveda, con las cartas, con las bulas, con toda la documentación relacionada, y los árboles no le dejaron ver el bosque, no le dejaron ver lo más obvio. Para pensar en la guerra contra los paganos no hay que pensar en América. Podría haber pensado en Argelia, podría haber pensado en los piratas, en los corsarios otomanos, podría haber pensado en la licitud de desamparar o tomar Orán o cualquier otra plaza norteafricana. Ahí sí que sería
sí que estaría vigente el Demócrates Alter. Es lícito hacer la guerra a los otomanos, aunque claro, eso ya nos remontaría a los discursos anteriores, Demócrates, simplemente Demócrates, no la segunda parte, o el de Gloria. Porque, como dije, están enhebrados esos tres diálogos. Es ridículo pensar, sería ridículo si no fuera ofensivo pensar que el Demócrates Alter está pagado por los indianos, porque sigue el mismo hilo, tiene la misma lógica expositiva e ideológica que los diálogos anteriores, el de Gloria y el Demócrates tal cual. Pero no hace falta irse a algo tan cercano como África, que era el chocolate del loro, era una obviedad. Debería haber pensado en el problema que hay, debería haber pensado Marcelino Menéndez y Pelayo en el problema que hay en el siglo XVIII con las plazas en disputa con los otomanos, y que al final, por cierto, nuestras magníficas plazas norteafricanas se ven desamparadas y se desentiende la corona de ellas, a pesar de toda la sangre derramada de tan heroica manera por nuestros soldados, por nuestros militares, nuestros marinos y nuestros infantes. Esto pasaba en África, así que el Demócrates Alter era de plena actualidad en el siglo XVIII. Pero si nos vamos a América, pues ciertamente no se aplica en las rebeliones neoincásicas de Atahualpa o de Túpac Amaru. Pero claro, mientras estaba pensando esto, mi maquinaria mental estuvo descartando, abriendo y cerrando cajones, y abrió el cajón de los apaches y de los comanches. Y digo, no, en 1780 tiene razón Menéndez y Pelayo, eso ya queda muy lejos, está fuera de la memoria, porque además España es olvidadiza, y se han olvidado de todas las masacres de misioneros del siglo XVII a manos de apaches y comanches, y muchas veces masacres de misioneros enteramente zuñis, enteramente pueblo, enteramente indios. Monasterios o misiones en los que llegan los apaches o los comanches, los matan a todos, pero no matan a un solo blanco, porque no los hay. Los sacerdotes, los monjes, los misioneros, el personal de esas misiones mínimas, los fieles católicos que hay allí, son todos indios, son todos o de los zuñi o de... no hay un solo blanco, así que vamos a calmarnos un poco con eso del blanco opresor, lo que hizo el hombre blanco en América, porque muchas veces lo que tenemos en esas masacres, en esas carnicerías entre la cultura occidental, la cultura cristiana y las culturas paganas, muchas veces dejan sobre el campo de batalla muchos cadáveres, pero ninguno de ellos blanco. Así que vamos a calmarnos un poco con lo del hombre blanco, el famoso hombre blanco. Porque ahí son paganos que matan a cristianos, pero todos son indios. Los paganos son indios y los cristianos muchas veces también son indios. Lo que pasa es que esas masacres muchas veces solo dejan la constancia de una pequeña lápida, un cartelito de madera en una misión perdida, y desde luego no han llegado todavía las canonizaciones de todos esos mártires, y es muy difícil leer sobre estas múltiples matanzas, y ya lo digo muchas veces, solo de indios. Los cristianos muertos fueron exclusivamente indios, porque solo se guardan en tradiciones locales y en Cuatro Piedras o en los vestigios de las misiones destruidas. Yo espero que algún día el Vaticano, la Santa Sede, se ponga en serio a canonizar a todos estos innegables mártires. Hay ya algún mártir indio americano, pero representan una proporción ridícula con respecto a la verdadera cantidad de mártires olvidados y recordados, ya lo digo, solo por una tradición local, por una ermita devastada, que realmente existen. Pero claro, yo tenía mi mente, al pensar en estas masacres, tenía en mi mente el siglo XVII y pensaba, ya claro, en 1780 se habrían olvidado de todo esto. Pero qué absurdo, nada más lejos de
al pensar en lo de las plazas de Orán y Trípoli, al final se acaban desamparando a finales del siglo XVIII, 1791, más o menos. Pero, claro, yo es que pensé directamente en 1780. Argelia, todo esto, me quedaba fuera porque era el futuro. Y al pensar en América, me pudo la fecha 1780, que es la rebelión de Condorcanqui, de Túpac Amaru II. Y si hubiera abierto unos cuantos cajones más y me hubiera parado a pensar un poco más, me habría acordado de la masacre de San Sabá, de 1758, que por muy desmemoriados que fueran los señores académicos, deberían haber conocido, deberían haber vivido, deberían haber tenido esas noticias de la masacre de San Sabá de 1758, que vino a ser como el Lindisfarne de las misiones españolas. Fue la gran masacre de misioneros españoles a manos de los indios, aunque, como he dicho, no la primera, hasta el punto de que yo pensaba que ya en el siglo XVIII estarían olvidadas porque era una cosa del XVII y porque ya sería problema de los norteamericanos, cuya independencia estábamos intentando granjearles, pero claro, nosotros manteníamos nuestras tierras. Fueron luego los desagradecidos norteamericanos los que se fueron quedando con todo lo que era nuestro, y en ningún momento habíamos pensado que iba a dejar de ser nuestro. No era un problema del XVII, era un problema mayor, un problema enorme en el XVIII. Esa gran masacre de 1758 remeda a la del año 793 en el monasterio de Lindisfarne, cuando vienen los paganos, los hombres del norte, por cierto, también llamada Isla Sagrada o Sacra Isla. Cuando vienen los paganos, los hombres del norte, los vikingos, y arrasan con todo. Y desde luego, tanto en el caso de la guerra que nos hacen los vikingos a los cristianos en general, en este caso a los monjes irlandeses, como la que nos hacen a los cristianos los apaches, es de plena relevancia y de plena actualidad el Demócrata Salter, que trata sobre el derecho, sobre la justicia en hacer la justa causa, los justos títulos de hacer la guerra contra los paganos. Así que me temo que don Marcelino Menéndez y Pelayo se equivoca, porque la masacre de misioneros en San Sabá en 1758 no está ni muchísimo menos lejos de ese 1780 en el que se vuelve a esconder, se vuelve a ocultar el Demócrata Salter. Y me equivoco yo, desde luego, al darle la razón a Menéndez y Pelayo, porque me he dejado ofuscar como él por las fechas inmediatas, en 1780, y no he abierto cajones cercanos, pero que me podrían haber auxiliado y me podrían haber orientado. Pero bueno, esta corrección que hago no es un tema inactual, el del Demócrata Salter en 1780, por la proximidad de la matanza de San Sabá a manos de los apaches. Esto me lleva, por cierto, que hablaré también de San Sabá con otros autores. Me va a dar para mucho esta equivocación. Bien, pues me da la ocasión, aparte de hablar de San Sabá, ya hablaré en el futuro, me da ocasión de hablar de Bernardo de Gálvez. Un autor para mí tan importante, un personaje tan ilustre y tan notable, que yo pensaba que, bueno, estaba deliberando quién podría representar el siglo XVIII. Si llego a las 700 presentaciones en esta biblioteca, ¿quién debería ocupar el Settecento? ¿Quién debería representarlo? Voltaire tiene sus defectos, como dramaturgo es pésimo. Swift, estaba pensando y al final dije, todo al diablo. Quien mejor puede representar al siglo XVIII es Bernardo de Gálvez. Quizá una de las personas más ilustres del XVIII sea Bernardo de Gálvez. Claro, mi error ha anticipado su venida, ya tendré que pensar en otro número 700 si lo hay, que espero que lo haya,
Su error ha anticipado su venida y me alegro mucho, porque todo ha sido bastante casual. Mientras yo estaba pensando en los apaches y en que había metido el cuezo, me había equivocado, había metido la pata y Marcelino Menéndez y Pelayo no tenía razón, y por supuesto yo tampoco. Mientras estaba pensando esto y cargaba los vídeos de Juan Ginés de Sepúlveda, sobre Juan Ginés de Sepúlveda, cumplí mis recomendaciones, me apliqué a mí mismo las recomendaciones que hago sobre canales que conviene seguir, y me puse a ver el canal de la Fundación Marc, y por casualidad se me ofreció ver la conferencia de Gonzalo María Quintero Saravia sobre Bernardo de Gálvez. Y me dije, caramba, esto me parece ese famoso algoritmo que nos espía. Y en este caso me hizo un favor, porque me descubrió a un magnífico autor, a una... yo creo que la mejor exposición que se puede hacer sobre Bernardo de Gálvez, que por supuesto voy a adjuntar, voy a enlazar en este vídeo. Y bueno, después de ver la exposición me compré inmediatamente este libro, encargué este libro, que por cierto es su tesis doctoral y se puede leer gratis, tiene unas 1000 páginas en la página de la Universidad, creo que Complutense, pero yo no me arrepiento de tener el libro, aunque solo sea por la obra de arte de la portada, que conozco desde hace muchísimo tiempo y me resulta muy familiar y que he usado varias veces. Me alegró infinitamente que me recomendaran esta exposición, porque yo, para tratar a Bernardo de Gálvez, hasta hace muy poco solo tenía el volumen España ante la independencia de los Estados Unidos de Yela Utrilla. Es una edición muy buena, sin duda alguna. Bueno, aquí tenemos a Yela Utrilla. Es una edición muy buena de Istmo, en la calle Colombia, en Madrid, con su correspondiente prólogo del director de la colección, de Gómez Tabanera. Y un prólogo también, si no me equivoco, aparte de Gómez Tabanera, hay un prólogo también de Ramón Ezquerra Abadía, del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Y está ilustrada, tiene unos apéndices que no tenía la edición original de Yela Utrilla. Lo que pasa es que, claro, estos apéndices raramente incluyen textos de Bernardo de Gálvez. De hecho, además, Bernardo de Gálvez solo sale en el primer volumen, ya en el segundo lo que sale es José de Gálvez. Bueno, aquí tenemos el menú, el programa que contiene esta edición. Presentación de Juan Francisco Yela Utrilla, una presentación del autor del libro, Juan Francisco Yela Utrilla. O sea, Gómez Tabanera presenta a Juan Francisco Yela Utrilla. Gómez Tabanera presenta a Yela Utrilla. Luego, el prólogo de Ramón Ezquerra Abadía, reproducción facsimilar de la edición de 1925 de España ante la independencia de los Estados Unidos, de Yela Utrilla, publicada en Lérida en 2 volúmenes. Por lo tanto hay doble paginación. Tenemos la paginación original y la paginación de este volumen. Lo digo por el índice de nombres, para que nadie se confunda. Y como anexos, un apéndice, primero, razón de los préstamos y socorros en dinero que se facilitaron a los rebeldes norteamericanos en Nueva Orleans y La Habana. Apéndice segundo, declaraciones y resoluciones concernientes a las colonias inglesas de América del Norte, 1774, 1776 y 1780. Esto lo puede resumir Bernardo de Gálvez diciendo que no se consideró que pudiera ser un mal ejemplo para los territorios americanos españoles, porque nadie hablaba inglés y no se iban a enterar de las razones filosóficas y políticas de la independencia de las 13 colonias. Apéndice tercero, real cédula de su majestad, en que, manifestando los justos motivos de su real resolución de 21 de junio de este año, autoriza a sus vasallos americanos para que, por vía de represalias y desagravios, hostilicen
por mar y tierra a los súbditos del rey de la Gran Bretaña. Apéndice cuarto, el general Washington y la contribución española a la guerra de independencia de las 13 colonias. Apéndice quinto, que esta es la única que atañe a Bernardo de Gálvez, pero que yo la considero escasísima para todo lo que me gustaría saber de Bernardo de Gálvez y que afortunadamente Quintero Saravia sí que satisface. Apéndice quinto. Correspondencia de don Bernardo de Gálvez despachada con anterioridad al sitio y toma de Panzacola, no ni siquiera de Pensacola, Panzacola, pero evidentemente pronunciado Panzacola. Apéndice sexto, papeles relativos al proyecto de Washington, pero T. Washington, no me acuerdo ahora de quién es T. Washington, para colonizar un territorio de Florida Occidental comprado a Georgia, 1790. No caigo ahora en T. Washington. Claro, a mí me interesaba por supuesto a mí me interesaba la parte de Gálvez. Bueno, vamos a ver, no viene la página. Esto es de Florida Blanca, claro, Aranda, Cabarrús, muy poco Bernardo de Gálvez en este libro sobre índice analítico, sobre la guerra de independencia de los Estados Unidos, en el que, bueno, aquí el único Washington que aparece, claro, en el índice el único Washington que aparece es George Washington, porque los apéndices no aparecen en la edición de 1925. Entonces, claro, hay que buscar. Vamos a ver, hay que buscar en los apéndices quién es este Washington. Arande, el conde de... Bueno, en fin. Seguro que los expertos en esta contienda o en este proceso bélico, incluso en este proceso independentista, saben de quién se habla. Bueno, que para mí esto era muy poco. Yo quería saber muchísimo más de Bernardo de Gálvez y aquí tengo estas 732 páginas con índices que en la tesis originaria, pero que creo que es idéntica a este texto, son 1000 páginas, de alguien que no es historiador, que es diplomático, de Gonzalo María Quintero Saravia. Bueno, es doctor en Historia de América por la Universidad la Universidad Complutense, claro, que es donde está la tesis. Porque, claro, es cierto que para ser diplomático de carrera, no de libre designación, de que a un presidente le caiga en gracia a un escritor, que espero que cada vez pase menos. Para ser diplomático de carrera hay que ser doctor. Hay que tener cualquier doctorado, claro. Entonces, el doctorado de Gonzalo María Quintero Saravia es en Historia de América. Y sí, es un historiador, pero ante todo es un diplomático, un grandísimo... Desde luego un grandísimo historiador, aunque esa no sea su carrera, no sea su vocación última, sino la de ser diplomático. Ya hemos visto, al tratar precisamente de Juan Ginés de Sepúlveda, que es quien me lleva a esta corrección, que esa magnífica biografía no la había escrito un historiador de carrera, sino un jurista de carrera, que hacen desde luego grandes aportaciones, los que no están en las tinieblas académicas de la historia a la historia, como los juristas o los diplomáticos. Las hacen y espero que las sigan haciendo, desde luego las han hecho en el pasado. Bueno, este libro sí que me contaba todo lo que necesitaba saber sobre Bernardo de Gálvez, y desde luego en la propia conferencia, que es un magnífico resumen de este libro de 700 páginas, estaba lo que yo buscaba al tratar acerca de la actualidad de Juan Ginés de Sepúlveda. Recomiendo, por supuesto, la conferencia, que es un resumen admirable de una biografía tan bien estructurada, aunque hay que reconocer que, claro, la mayoría del libro, digámoslo así, son o notas o tablas, apéndices, documentos en general, ilustraciones. Apéndices y notas, los apéndices y notas ocupan esto. O sea y todo esto es una biografía breve, sintética, bien narrada, bien redactada, bien escrita y sobre todo con un enorme entusiasmo por el personaje, un entusiasmo que yo comparto y que desde luego hace que este libro sea
para mí el más legible, el más recomendable y el más conveniente sobre Bernardo de Gálvez, superando la frustración de no encontrar en el de Yela Utrilla todo lo que hubiéramos querido saber sobre Bernardo de Gálvez. Bien, pues esta biografía aparece distribuida de una manera tan racional y tan sintética que podemos decir plenamente que cabe en una conferencia de 1 hora como la que dio Gonzalo María Quintero Saravia ante la Fundación Marc. Primeros años, Nueva España, combatiendo a los apaches, que es el capítulo que me interesa para comentar a Juan Ginés de Sepúlveda, aprendiendo a ser un oficial y a conocer la derrota, llegada a la Luisiana, preparativos para la guerra. Bernardo, bueno, debería decir el número, porque es tan sintético, son 8 puntos. Resume una vida tan plena como la de Bernardo de Gálvez y que, como él dice, pasa por tantos escenarios en 8 puntos. 1. Primeros años. 2. Nueva España, combatiendo a los apaches. 3. Aprendiendo a ser un oficial y a conocer la derrota. 4. Llegada a la Luisiana, preparativos para la guerra. 5. Bernardo de Gálvez toma la iniciativa. 6. Su momento de gloria, Pensacola. No Panzacola, sino que nosotros preferimos decir, como los americanos ahora, Pensacola. Yo solo, 1777-1781. 7. Final de la guerra contra Gran Bretaña. Regreso a Europa. Gobernador y capitán general de Cuba. 8. Virrey de la Nueva España. Y un epílogo, el 9º punto, pero prefiere ser epílogo, la leyenda negra y la caída de la casa de Gálvez. Apéndices, notas, ilustraciones, bibliografía, agradecimientos, índice temático y onomástico. Todo el mundo que quiera saber sobre Bernardo de Gálvez ha de acudir a este libro. Y ahora voy a lo que compete a Juan Ginés de Sepúlveda, la apachería. Aquí está. Las noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España, de Bernardo de Gálvez. Esta obra de Bernardo de Gálvez que en nota, aquí está, en nota se nos da la historia del texto. Por cierto que la nota está movida porque es la nota 304, pero aquí aparece como la 303. Bueno, está movida la nota, pero la nota que corresponde con la historia del texto, noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de la Nueva España, aparece en la nota 304, y lo que se nos dice es esto, que existen 2 copias, ambas sin firma ni fecha. La primera se encuentra en el Museo Naval de Madrid, con el título Noticia y reflexiones, no noticias, sino noticia y reflexiones sobre las guerras que se mantiene, claro, está mal copiado, con los indios apaches en la Nueva España. Museo Naval, manuscrito 567, Virreinato de México, tomo 1, documento 11, folios 246 recto, 270 recto, sin fecha ni autor. Sobre ella dice Belén Navajas Josa, dice Quintero Saravia, dice Navajas Josa, que según las fichas del museo, el autor de la copia habría sido Antonio de Pineda, un oficial de la Armada, pero que, de acuerdo a otras fuentes, sería Bernardo de Gálvez. En las fichas del Museo Naval se dice que, cita, parece letra de Pineda. Navajas Josa concluye que lo más probable es que el documento sea una copia realizada por Pineda hacia 1790 de un texto original de Bernardo de Gálvez redactado en torno a 1762 y le pone un SIC, con lo cual no está de acuerdo con esa fecha. O sea que se ha dado una fecha, 1762, pero Gonzalo María Quintero Saravia no está de acuerdo. En todo caso, de toda esta larga nota textual podemos concluir que sí, que lo más razonable es pensar que el texto es de Bernardo de Gálvez, que ha sido copiado por varias manos e incluso los más escépticos se han rendido. Dice, en la misma línea de atribuir las noticias y reflexiones
a Bernardo de Gálvez están Felipe Teixidor, David J. Weber y Elizabeth Young. Esta última, Elizabeth Young, fue al principio escéptica, pero más tarde aceptaría sin reservas la autoría del documento por parte de Bernardo de Gálvez. Es decir, este documento crucial que puede oponerse a